Mi mamá tiene 78 años y hace poco más de un año empezó a vivir algo que jamás pensé que nos tocaría enfrentar. Al principio eran detallitos, cosas que parecían inofensivas. Llamaba a sus amigas con el nombre de otra, confundía al vecino con un amigo de la infancia o a un nieto con el nombre de otro familiar. Nos reíamos, diciendo en tono de broma que eran cosas de la edad. Pero con el tiempo, esos errores se hicieron más seguidos y más preocupantes. Una mañana, mientras desayunábamos, me miró fijamente, sonrió y por unos segundos vi en sus ojos algo que me heló. No recordaba mi nombre. Solo fueron unos instantes y luego lo dijo como si nada hubiera pasado, pero yo lo sentí. Algo no estaba bien. Desde ese día empecé a notar más señales. En las reuniones familiares prefería quedarse callada para no equivocarse. Cuando hablaba por teléfono, dudaba antes de decir con quién quería hablar. Y lo que más me dolía era ver su frustración, su vergüenza y cómo trataba de ocultar lo que sabía que se avecinaba. Ahí comenzó nuestra búsqueda. Fuimos con médicos, leímos todo lo que caía en nuestras manos, pedimos consejos por todos lados, escuchamos desde vitaminas milagrosas hasta ejercicios tan complicados que parecían para estudiantes universitarios, no para una mujer de casi 80 años. Hasta que un día, casi de casualidad, encontramos un truco muy simple. Un ejercicio que nos tomaba apenas un minuto al día. Al principio parecía demasiado bueno para ser cierto, pero decidimos probarlo. Y lo que pasó después nos sorprendió a todos. Hoy quiero contarte exactamente qué hicimos, cómo llegamos a descubrirlo y por qué creo que este pequeño hábito diario puede marcar una gran diferencia en la memoria de las personas mayores. Si tienes un papá, una mamá, un abuelo o incluso tú mismo notas que últimamente olvidas nombres más de lo normal, quédate conmigo, porque lo que voy a compartir podría ayudarte más de lo que imaginas. Antes de comenzar, quiero que me cuentes algo. ¿Cuántos años tienes y desde qué ciudad o país me estás viendo? Escríbelo en los comentarios, me encantará leerte. La primera etapa llegó tan despacio que, al principio, nadie le dio importancia. Recuerdo perfectamente el día en que noté algo raro por primera vez. Mi mamá estaba en la puerta platicando con su vecina de toda la vida, con quien había compartido recetas, charlas y tardes enteras. Pero ese día, al intentar llamarla por su nombre, se quedó en blanco. Sonrió como queriendo disimular y dijo: «Ay, hija mía, estaba pensando en otra cosa. ¿Cómo te llamas?» Todos reímos, incluso mi abuela. Lo tomamos como una anécdota graciosa, de esas que le pueden pasar a cualquiera. Unos días después, en una reunión familiar, su nieta pequeña, Laura, corrió a abrazarla. Mamá la estrechó con cariño, pero al mirarla a los ojos, la llamó por el nombre de otra nieta que vivía lejos y que no veía desde hacía meses. Nos miramos unos a otros, pero nadie dijo nada. Era otro error sin importancia, o eso queríamos creer. Luego empezaron a suceder pequeñas cosas. Mamá olvidaba dónde ponía las llaves, aunque siempre estaban en el mismo lugar. Iba a la cocina por algo y al llegar ya no recordaba qué quería. Empezó a hacer listas para no olvidar, hasta para acordarse de regar las plantas. Por las noches, a veces se quedaba callada, con la mirada perdida. Si le preguntábamos qué le pasaba, respondía que estaba cansada o distraída. Y nosotros, para no preocuparla, repetíamos la frase de siempre: «Es normal, mamá, es la edad». Pero en el fondo yo empezaba a inquietarme. Había algo en sus ojos, como si le costara mantener la calma, como si supiera que algo en su mente estaba cambiando, pero no quería asustarnos ni admitirlo. Una tarde, mientras tomábamos café, me dijo en voz baja: «A veces tengo miedo. Siento que hay nombres y recuerdos que se me esconden, como si estuvieran ahí pero no pudiera alcanzarlos». Esas palabras se me quedaron grabadas. Entendí que no era un simple olvido ni una broma de la edad, era un miedo real, uno que intentaba ocultar, pero que crecía tanto en su mente como en la mía. Desde ese día, sin decir nada, empecé a observarla más. Me fijaba en cada olvido, en cada duda en medio de una conversación, en cada silencio más largo de lo normal. Pasamos de reírnos a vivir con una ansiedad silenciosa,
de la negación a las mismas excusas de siempre. Las semanas siguieron y con cada olvido mi preocupación aumentaba. Pero si había alguien que se negaba a aceptar lo que pasaba, era ella. Cada vez que confundía un nombre o perdía el hilo, tenía una respuesta lista. Es que estoy cansada, decía masajeándose las sienes. Tengo muchas cosas en la cabeza, se disculpaba, cuando llamaba a su hermano por el nombre del vecino. Y si olvidaba dónde había dejado sus gafas, se reía nerviosa. Desde chiquitos nos pasa a todos. Nosotros también caíamos en ese juego. A todos se nos olvidan cosas, decía yo, intentando quitarle importancia. A mí también se me olvidan las llaves, comentaba mi hermano, como si nuestro descuido fuera comparable. Pero en el fondo, cada olvido venía acompañado de un silencio incómodo, de una mirada buscando aprobación. Ella necesitaba creer que estaba bien y nosotros también. Pero en el fondo, algo empezó a dolerme. Notaba cómo evitaba las conversaciones largas, cómo miraba a las personas mientras hablaban, intentando adivinar lo que venía, buscando pistas para no volver a equivocarse. Incluso comenzó a escribir más recordatorios en pequeños papeles que pegaba en la nevera, en la puerta o en el cajón. Cosas simples como llamar a Carmen o no olvidar la leche. A veces, mientras limpiaba la casa, encontraba notas viejas, llamadas que nunca hizo o listas de compras que jamás llevó al supermercado. Un día, mientras cenábamos, pasó algo que me marcó profundamente. Platicábamos sobre viejas historias de la familia y le pregunté por una anécdota que siempre contaba con tanto cariño. Su expresión cambió. Se quedó callada, me miró y después de unos segundos dijo: "No lo recuerdo ahora, debo estar cansada". Pero esta vez su voz sonaba distinta. Ya no era una excusa alegre, sino un intento desesperado de convencerme y convencerse de que solo era cansancio. Ese fue el momento en que algo dentro de mí cambió. Ya no podía ignorarlo, no podía reír para aligerar el ambiente y sobre todo no podía seguir evitando la pregunta que llevaba semanas esquivando, ¿y si era algo más serio? Ese pensamiento empezó a perseguirme día y noche, porque cuando la persona que más amas empieza a olvidar, no solo pierde nombres, empieza a desdibujar momentos, recuerdos y parte de tu vida. Y el miedo a perderla, a perder su esencia, se volvió demasiado real. Hasta entonces, todos intentábamos minimizar la situación, pero hubo un día que nos obligó a enfrentar la verdad. Era el cumpleaños de Carmen, su mejor amiga, una amistad de más de 40 años, llena de confidencias, tardes de café y recuerdos inolvidables. Por la mañana la llamé. «Mamá, hoy es el cumpleaños de Carmen. ¿Quieres que la llamemos juntas?» Ella guardó silencio y con una sonrisa forzada preguntó: «¿Quién es Carmen?». Sentí un golpe en el pecho. Carmen, que había sido como una hermana para ella, ahora era solo un nombre vacío. Traté de disimular, pero su mirada confundida me lo dijo todo. Aquello no era un olvido pasajero. A partir de entonces, las señales se hicieron más claras. Olvidaba citas importantes, la consulta con el médico que llevaba semanas esperando, la visita al dentista, todo se le borraba. Objetos de uso diario empezaron a desaparecer. Las llaves, el celular, incluso la cartera. Y cuando aparecían, era en lugares insólitos. Dentro del refrigerador, en el cesto de la ropa sucia o detrás de los cojines del sofá. Cada vez que encontrábamos uno de estos tesoros perdidos, ella intentaba reír como si fuera una anécdota graciosa, pero en sus ojos había algo más, una mezcla de vergüenza y tristeza. Su personalidad también empezó a cambiar, de ser extrovertida y alegre, la que contaba chistes en las reuniones, pasó a ser más callada y reservada. Participaba poco en las conversaciones, permanecía en un segundo plano y cuando hablaba lo hacía con mucho cuidado, como si cada palabra pudiera traicionarla. A veces, cuando le preguntábamos algo, solo sonreía y decía: «Ya no recuerdo qué me pasa», pero esa sonrisa ya no era la misma. Como hija, me dolía verla así, perdiendo la confianza, dudando de sí misma, evitando reuniones o salidas para no pasar vergüenza. Fue entonces cuando entendimos que no podíamos seguir ignorando la situación. La preocupación se convirtió en acción. Junto con mi hermano, decidimos que había llegado el momento de buscar ayuda. Pedimos una cita con su médico de cabecera y a partir de ahí empezó una cadena de consultas.
Neurólogo, psicólogo, pruebas de memoria, análisis de sangre e incluso una resonancia magnética. Queríamos entender qué estaba ocurriendo, obtener respuestas y, si era posible, encontrar una solución. Porque verla desvanecerse poco a poco no era una opción. La casa se llenó de folletos, de suplementos que nos recomendaban en la farmacia y de consejos bien intencionados de amigos y vecinos que conocían casos parecidos. Probamos ejercicios mentales, juegos de memoria, cambios en la alimentación, todo lo que estuvo a nuestro alcance. Pero durante semanas nada parecía dar resultado. Y justo cuando la esperanza comenzaba a desvanecerse, fue cuando encontramos un pequeño truco que solo toma 1 minuto al día. Pero antes de contarles exactamente en qué consiste, quiero que recorramos juntos el camino que nos llevó hasta ahí. Porque a veces, antes de hallar la respuesta, hay que entender bien el problema y el proceso que lleva a la solución. Después de aquella primera cita, comenzó un periodo que ninguno de nosotros olvidará, una búsqueda desesperada por respuestas. La primera parada fue el consultorio del médico de cabecera. Le hizo preguntas básicas y pequeñas pruebas de memoria a corto plazo. ¿Qué día es hoy? ¿En qué mes estamos? ¿Puedes repetirme estas 3 palabras dentro de unos minutos? Mi mamá, nerviosa, intentaba responder con una sonrisa, pero las lagunas eran evidentes. El médico fue claro pero prudente. Podía ser algo propio de la edad o el inicio de un deterioro cognitivo leve. La expresión deterioro cognitivo me quedó resonando en la cabeza durante días. Por eso nos derivaron al neurólogo. Allí las pruebas fueron más profundas: memoria verbal, atención, lenguaje y una resonancia magnética para descartar daños en el cerebro. La espera de los resultados se hizo eterna. Cada día, cada frase que decía mi mamá parecía confirmar nuestros peores temores. Mientras tanto, hicimos lo que cualquier familia haría en una situación así: buscar información por nuestra cuenta. Empecé a leer todo lo que encontraba en internet sobre la demencia en adultos mayores. Pasaba horas navegando entre foros, blogs médicos y artículos de revistas de salud. Buscaba testimonios de personas que estuvieran viviendo lo mismo que nosotros. Algunos hablaban de deterioro cognitivo leve, otros de demencia temprana e incluso de Alzheimer. Cada nuevo texto me dejaba con más preguntas que respuestas. Unos recomendaban cuidar la alimentación, aumentar el consumo de antioxidantes, pescado azul y frutos secos. Otros insistían en la importancia de dormir bien y mantener una buena higiene del sueño. También aparecían listas interminables de ejercicios para la mente: crucigramas, sudokus, juegos de memoria, leer en voz alta, aprender algo nuevo cada día. Probamos todo. Organizamos un horario para ella. Por las mañanas, ejercicios mentales. Por las tardes, paseos al aire libre. Y por las noches, cenas con omega 3 y magnesio. Incluso le compré un libro de pasatiempos para personas mayores. Pero, a pesar de todo, avanzaba muy poco. Seguía olvidando cosas. Seguía mirando las fotos familiares con esa expresión tensa, como si buscara nombres que antes le venían de inmediato. Y lo más duro era ver su frustración. Ya no se reía de sus errores, ahora cada fallo la golpeaba. A veces nos preguntaba con voz temblorosa: ¿me estoy volviendo loca? Intentábamos calmarla. No, mamá, tranquila, solo estás distraída. A todos nos pasa. Pero en el fondo, el dolor crecía. Había noches en que después de que se dormía, yo me quedaba sola en la cocina, con la computadora encendida, buscando soluciones, leyendo estudios, artículos científicos, cualquier historia de alguien que hubiera encontrado una salida. Mi hermano también empezó a investigar. Llegó con suplementos naturales: ginkgo biloba, vitamina B12, ácido fólico. Probamos infusiones relajantes para ayudarle a dormir, junto con ejercicios de respiración para reducir el estrés. Las semanas pasaban y no veíamos avances. Cada día era como correr contra el reloj, con el temor constante de estar presenciando el inicio de algo irreversible. Fue sin duda la etapa más dura: sentir que hacíamos todo y no obtener resultados. Hasta que un día, casi por casualidad, encontré un pequeño artículo perdido en un rincón de internet. Hablaba de un ejercicio sencillo que solo tomaba menos de 1 minuto al día.
Al principio me pareció demasiado simple, incluso ingenuo, pero decidí probarlo porque no teníamos nada que perder y el riesgo de no hacerlo era demasiado grande. Después de semanas de visitas médicas, análisis y más pruebas, nos sentíamos atrapados en un callejón sin salida. Cada día, mamá olvidaba nombres, citas e incluso conversaciones que habíamos tenido apenas unas horas antes. El neurólogo fue claro. Aún no podía confirmar un diagnóstico de demencia, pero sí había señales de deterioro cognitivo leve. Esa palabra leve sonaba tranquilizadora, pero en el fondo sabíamos que podía avanzar. Por las noches, después de acostarla, me quedaba despierta frente a la computadora, buscando información, leyendo artículos, viendo conferencias de especialistas. Visitaba foros donde hijos e hijas compartían sus experiencias y frustraciones. Una mañana, casi por casualidad, me encontré con un artículo pequeño. No venía de un gran medio ni de un neurólogo famoso. Era de una terapeuta ocupacional que trabajaba con personas mayores. El título me atrapó de inmediato. 1 minuto al día. ¿Cómo estimular la memoria en adultos mayores sin agobiarlos? Lo leí con una mezcla de esperanza y escepticismo. La terapeuta explicaba que, en muchos casos, los ejercicios de memoria demasiado complejos o las rutinas rígidas pueden generar más angustia que beneficio. A veces, el cerebro de una persona con problemas de memoria necesita algo breve, positivo y constante. Un ejercicio diario de solo 1 minuto que active directamente las áreas relacionadas con el recuerdo. El método era simple, casi ridículamente simple. Ella lo llamaba recuerdo positivo guiado. Consistía en dedicar 1 minuto al día para hacer una pregunta muy específica, pero siempre sobre un recuerdo positivo y cargado de emoción. Por ejemplo, mamá, ¿cómo era la casa donde creciste? ¿Recuerdas cómo conociste a papá? ¿Te acuerdas de aquella receta que hacías los domingos? La clave era que no lo sintiera como un examen, sino como una charla agradable. El objetivo no era que recordara cada detalle, sino activar la memoria emocional y autobiográfica. Al principio pensé, es demasiado sencillo para un problema tan grande. Pero luego me dije, ¿qué puedo perder? A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, lo intenté. Me acerqué con una sonrisa y le pregunté, mamá, ¿recuerdas la primera vez que fuiste a la playa? Se quedó en silencio unos segundos y de pronto, como si encendiera una luz en la oscuridad, comenzó a hablar. No recuerdo el año exacto, pero sí la arena caliente en mis pies y el vestido de lunares que llevaba. Mientras hablaba, su expresión cambió. Por primera vez en semanas, sonrió de verdad. Sus ojos se iluminaron y por un instante volvió a ser ella. Ese día decidí repetirlo. Cada mañana, durante 1 minuto, le hacía una nueva pregunta. Siempre sencilla, siempre sobre buenos recuerdos, historias de su niñez, anécdotas de mi juventud, momentos felices en familia. Y poco a poco, algo empezó a cambiar. No es que recuperara toda la memoria, pero estaba más despierta, más conectada, más dispuesta a conversar, recordar y hasta reír. Incluso en los días difíciles, ese minuto se convertía en nuestro momento especial. Lo que empezó como un juego se transformó en una fuente de confianza para ella, tanto así que cada mañana, al verme acercar, me sonreía y decía, ¿qué me vas a preguntar hoy? Ese fue el inicio de un pequeño milagro en casa. Y ahora quiero contarte por qué este método funciona tan bien. Ahora quiero contarte cómo tú también puedes aplicarlo con tu ser querido. Pero antes, déjame compartirte los primeros resultados que vimos y cómo ese simple minuto empezó a convertirse en una verdadera herramienta de recuperación emocional y cognitiva. Del día 1 al día 7. El inicio de la práctica. El primer día que lo probé, no te voy a mentir, me sentí un poco tímida. Me acerqué a mamá mientras desayunábamos. Le sonreí y le dije, mamá, hoy vamos a hacer un pequeño juego de memoria. Solo 1 minuto. Me miró con una mezcla de incredulidad y humor que conocía bien. ¿Y ahora qué invento es este?, dijo riendo. A mi edad no estoy para exámenes. Le expliqué que no era un examen, que nadie la iba a juzgar, que era simplemente una forma de mantener su mente activa y que si quería, podíamos verlo como un juego entre las dos. Me observó con cierto escepticismo,
pero aceptó quizás más por cariño que por creer realmente que serviría. Ese primer día se lo puse muy fácil. Coloqué frente a ella 5 fotos familiares, mi hermano, mi papá, mis hijos y yo. Le pedí que dijera en voz alta sus nombres, uno por uno, y mientras le mostraba cada foto, añadía un pequeño detalle. Este es tu nieto mayor, el que siempre te llama los domingos, y este soy yo, el pesado que siempre te hace desayunar avena. Ella se rió, se equivocó con un nombre, dudó en otro, pero al final dijo los 5. Ese fue nuestro primer paso. Al día siguiente repetimos, pero con fotos distintas o pequeñas preguntas. Mamá, ¿cómo se llamaba tu vecina de toda la vida? ¿Y tu profesora favorita del colegio? Siempre un minuto, siempre después del desayuno cuando estaba más despierta y siempre en el mismo lugar, la mesa de la cocina donde tantas veces habíamos conversado. Los primeros 3 días fueron vacilantes. Respuestas a medias, alguna resignación, pero algo cambió hacia el cuarto o quinto día. Empezó a contestar con más seguridad y llegó un momento que jamás olvidaré. Era viernes cuando le enseñé una foto vieja de un viaje familiar que hicimos cuando yo tenía 10 años. Antes de que pudiera decir nada, exclamó: «Ese fue el verano que fuimos a la playa en Benidorm. ¿Cómo me quemé ese día?». Me quedé sorprendida. Ese recuerdo no lo habíamos mencionado en años, y sin embargo salió claro, como si hubiera estado guardado esperando su momento para regresar. El sábado fue todavía más alentador. Estábamos en la sala y de pronto, sin que yo dijera nada, me miró y comentó: «Por cierto, ¿no me vas a hacer la pregunta de hoy?». Sonreí, porque entendí que ese pequeño minuto ya había creado un espacio especial en su mente, un rincón reservado para recordar. Ahí supe que este ejercicio sencillo había empezado a abrir puertas que pensé que se cerraban lentamente. Y si en solo 7 días vimos estos cambios, estaba claro, no íbamos a detenernos. El siguiente paso sería transformar ese minuto diario en un hábito real de recuperación emocional y cognitiva. Antes de contarte cómo avanzamos, quiero explicar qué pasó en su cerebro y por qué este método funcionó. Entenderlo nos dio fuerzas para seguir, incluso en los días sin avances visibles. Tras la primera semana, seguimos cada mañana con nuestro minuto de recuerdo después del desayuno. Era un ritual madre e hija, como cuando me enseñaba canciones de niña. Y en la segunda semana llegaron los primeros cambios. En una charla con mi hermano, dijo su nombre con naturalidad, saludó a una vecina sin dudar. En reuniones familiares ya no decía hola cariño, sino que llamaba a todos por su nombre con una sonrisa. El momento más especial fue cuando su amiga Carmen llegó de visita y la recibió diciendo: «¡Qué gusto verte, Pasa!». Me emocioné al verla tan segura. No solo recordaba nombres, también hablaba con más confianza, contaba chistes, opinaba y disfrutaba de las conversaciones. La frustración desapareció y volvió la alegría de llamar a amigos o contar historias sin detenerse a buscar palabras. Esto no fue magia ni un cambio de un día para otro, sino constancia. Hubo días en que no quería hacerlo, pero yo la animaba y al final siempre sonreía. Creo que sentía cómo su mente se fortalecía y recuperaba recuerdos que creía perdidos. Si tienes a alguien que empieza a olvidar, recuerda, no hacen falta grandes tratamientos, sino pequeños gestos diarios que con el tiempo marcan la diferencia. A veces, un minuto al día es suficiente. Repetir ese minuto diario fue el inicio, pero para mantener las mejoras había que cuidar más aspectos de su vida. Como una chispa que necesita leña, sumamos cambios sencillos pero poderosos. Alimentación: incorporamos arándanos en batidos con yogur y miel, frutos secos en las meriendas, cúrcuma en sopas e infusiones y muchas verduras verdes como espinaca, col rizada y brócoli. Al principio dudaba, pero al sentir más energía, aceptó con gusto. Descanso: dejamos la televisión una hora antes de dormir, preparamos té sin cafeína, música suave y ejercicios de respiración. Pronto empezó a dormir más horas seguidas y a despertar con mejor ánimo. Ejercicio: caminatas cortas al aire libre, estiramientos suaves al despertar y paseos con vecinos. Esto le devolvió energía y alegría. Estimulación mental: crucigramas, juegos de palabras y lectura en voz alta de cuentos y poemas para reforzar memoria y concentración. Reducción de estrés:
respiración profunda cada mañana y por la noche nombrar 3 cosas buenas del día. Poco a poco empezó a recordar más y a sentirse orgullosa de sus logros. La combinación de buena alimentación, descanso, ejercicio, mente activa y calma emocional creó una red de apoyo para su memoria. Día a día la vi más fuerte, más presente y más ella misma. Hoy, después de todo lo vivido, tengo algo muy claro. La diferencia entre un envejecimiento normal y uno que podemos frenar está en la atención que le damos. Es normal que, con los años, olvidemos nombres o perdamos el hilo de una conversación. Es parte de la vida, pero cuando esos olvidos son más frecuentes, afectan lo diario y nos roban seguridad y alegría, no es momento de rendirse, es momento de actuar. No existe una receta mágica, cada cerebro es único. Lo que ayuda a uno quizá no funcione igual en otro. Aún así, puedo asegurarte que vale la pena el esfuerzo. 1 minuto al día para acompañar, animar y celebrar pequeños avances puede marcar la diferencia. Si tienes cerca a alguien que empieza a olvidar, no esperes. Fortalece hoy el vínculo entre su mente, sus recuerdos y el amor que lo rodea, porque los pequeños gestos diarios pueden dar seguridad, confianza y evitar que la persona se apague antes de tiempo. Recuerda, lo más triste no es olvidar un nombre, sino olvidar cuántas personas te aman. Gracias por escuchar esta historia tan personal. Si quieres saber cómo hacer este ejercicio y otros consejos que descubrimos, cuéntamelo en los comentarios y haré un video especial. Nos vemos en el próximo. Y recuerda, cada día es una oportunidad para cuidar tu mente y tu corazón.